Dios les bendiga, hermanos, en medio de esta situación que nos toca vivir, ¿no? Donde se han cerrado prácticamente todas las cosas y estamos imposibilitados de tener nuestros cultos presenciales, ¿no? Pero estamos aquí, como todos los domingos, para meditar en la palabra de Dios. Y en este domingo estoy contento porque el domingo pasado desafiamos a la iglesia a orar 12 horas seguidos los días miércoles, comenzando desde las 8 de la mañana y concluyendo a las 8 de la noche. Y en 2 días nada más, martes, ya se habían anotado casi 90 hermanos para orar. Es decir, que realmente una respuesta maravillosa. Necesitamos orar, hermanos, clamar a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y la oración es útil en todo tiempo, ¿no? Pero más en este tiempo que nos toca vivir. Y realmente una respuesta maravillosa. Prácticamente, recuerden que la idea es orar media hora por lo menos y comprometerse, por ejemplo, de 8 a 8 y media, de 9 a 9 y media y así sucesivamente. Está prácticamente toda la franja horaria cubierta, las 12 horas. Creo que había quedado media hora ahí sin cubrir, pero probablemente en los días posteriores se va a ir cubriendo todo. Más de 90 hermanos en pocos días, 2 o 3 días se anotaron, y eso es algo que reconforta. Clamemos al Señor, es tiempo de orar a Dios, de unirnos en oración y saber que los miércoles de las 8 de la mañana a 8 de la noche nuestra iglesia está orando. Nos gusta la música a todos, realmente la música es parte de la vida en general, pero también encontramos en la Biblia muchas veces canciones y música. Recuerdo cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, dice que allí Moisés y María cantaron una canción que hablaba de los carros de Faraón y echó a la mar al jinete y a su caballo, que nosotros cantamos algún corito que tiene que ver con eso, ¿no? Que echó a la mar los carros de Faraón. Cantaron, era una canción que cantaron María y Moisés y María. Después en la Biblia encontramos los salmos. Los salmos son canciones, muy profundas canciones, que la mayoría fueron el resultado de la inspiración del Espíritu Santo sobre la vida de David, y David escribió y puso música a esas canciones. Y así Jesús mismo cantó en un momento muy especial en la vida de Jesús, después de participar de la cena, esa cena antes de ir a la cruz. Dice, cantaron el himno. Terminó la cena y Jesús con sus discípulos cantaron el himno. Muchos dicen que debe ser algún salmo especial que se cantaba en las Pascuas, en ese tiempo, en la tierra de Israel, y cantaron el himno. En Apocalipsis encontramos a los 24 ancianos en el capítulo 4, 5, cantando allí alabanzas a Dios. Y también encontramos en Apocalipsis a los 144.000 que ven al Cordero en el monte Sión, que ven a Jesús y cantan un cántico nuevo, dice la Biblia. Así que las canciones siempre fueron parte de la vida cristiana. Y acá vamos a meditar en esta mañana y de un canto que conmovió los cielos, de una canción o de canciones que conmovieron los cielos. Para dar un título a esta predicación, yo le pondría el recital de Pablo y Silas. El recital de Pablo y Silas. Nosotros en este tiempo escuchamos de recitales cristianos y no cristianos también. Un día me invitaron a un recital de un cantante muy conocido cristiano, y realmente cuando vi el precio de esa
entrada que me regalaron realmente era muy caro, no estaba a las manos de cualquiera, realmente era muy caro. Y hoy se ha hecho muy popular los recitales cristianos, vienen cantantes famosos y realizan distintos recitales en distintas ciudades, realmente la más importante del país. Y bueno, también encontramos canciones en nuestras iglesias, cantamos himnos también, ¿no? Hay algunas costumbres medias especiales. Escribió uno de los cantantes que había algunos de sus compañeros que iban digamos, en cruceros al Caribe, en barcos, en cruceros, y allí ellos cantaban, eran cruceros cristianos. La mayoría de los que participaban de esos cruceros eran cristianos, y bueno, ellos le cantaban a los que estaban participando de ese crucero, ¿no? Bueno, era muy lindo, ¿no? Viendo el mar, muy cómodo en ropa, y cantaban. Pero voy a hablarles de un recital que conmovió los cielos. Y lo encontramos en el libro de los Hechos. Un recital que conmovió los cielos. El recital, yo le pondría el título, el recital de Pablo y Silas. Dice el capítulo 16, habíamos visto que el apóstol Pablo vio una visión de un varón macedónico que le decía: pasa y ayúdanos. Y ellos se embarcaron, zarparon del puerto de Troas, cruzaron el mar y llegaron allí a Macedonia. Miremos lo que sucedió allí en esa ciudad, en ese continente europeo. Por primera vez Pablo pisaba el continente europeo. En el capítulo 16, versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. No perdieron tiempo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El recital de Pablo y de Silas. Fíjese, después de cruzar el mar, aquí encontramos a estos hombres de Dios, dispuestos a predicar el Evangelio. Dice, y tengamos en cuenta que era el primer mensaje que se iba a predicar en el continente europeo. Zarparon, llegaron a los puertos que estaban en Macedonia, a una colonia que se llamaba Filipos. Las colonias eran como si fuera Roma mismo. Los que nacían en una colonia romana, aunque no estaban en Roma, aunque no era Roma, eran considerados como si estuvieran en Roma y eran considerados ciudadanos romanos. Así que ellos estuvieron unos días allí, no sabemos dónde estaban, si pudieron conseguir una posada, un lugar para hospedarse, seguramente sí, pero después vamos a ver algún detalle que nos trae luz sobre el lugar donde ellos estaban, o si estaban en algún lugar importante, ¿no? Alguno de esos hoteles 5 estrellas, puede ser, no sé, pero vamos a verlo. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Es decir, ellos salieron fuera de la puerta. Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos, para nosotros como iglesia. Para alcanzar a la gente tenemos que salir fuera de la puerta. ¿Qué significa? Salir de la iglesia a predicar en los alrededores. Lo que estamos haciendo, ir a las plazas de alrededor de nuestra iglesia, saliendo fuera de la puerta, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y me seréis testigo aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La iglesia nunca debe perder ese sentido de predicarle a la gente, evangelizarle, hablarle de Jesucristo. Lo primero que ellos hicieron fue allí salir un día de reposo a un lugar donde se reunían para orar, para hablar de Dios, quizás de un Dios, etcétera, que no conocían. Pero allí fueron estos misioneros, estos hombres de Dios, saliendo fuera de la puerta. Ese es nuestro trabajo, salir fuera de la puerta. Y allí había un grupo de mujeres que se habían reunido a esa hora, en ese tiempo, en el tiempo donde se solía hacer la oración. Qué importante es la oración. Lo que estamos haciendo los días miércoles y otros días, tenemos que levantar un altar de oración, clamar a Dios. Y entre las mujeres que estaban escuchando el mensaje que le daban estos queridos misioneros, hermanos nuestros, había una mujer llamada Lidia. Dice que era vendedora de púrpura.
que era púrpura, era una tela muy costosa, muy costosa. De púrpura se vestían los reyes, se vestían las personas muy ricas. Es decir, que era una tela que tenía un costo muy grande. Y esta mujer parece que era una persona bastante capaz. Era de la ciudad de Tiatira. Tiatira, recuerda, era una de las 7 iglesias a quien Jesús le envía el mensaje allí en Apocalipsis. Después hubo una iglesia en Tiatira. Muchos dicen que esta mujer Lidia probablemente haya vuelto a su ciudad y predicado el Evangelio. Eso no lo dice la Biblia, pero muy probablemente. Esta mujer escuchó la palabra y dice que Dios se abrió el corazón. Mire cuál es el proceso. La palabra. Tenemos que ir y predicar, y el Espíritu Santo es el que hace la obra de la conversión. Nosotros no podemos convertir a nadie. La conversión es un milagro, y el milagro lo hace solamente Dios. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Cómo creerán? Esta mujer escuchó la palabra y creyó. Dios le abrió el corazón. Y fíjese que inmediatamente ella le habrá hablado a sus familiares y le dijo a los misioneros: vengan a mi casa, vengan a mi casa a hospedarse. Pablo no era de esos que querían molestar a los hermanos. Al contrario, él dice: yo muchas veces con mis manos consigo lo que necesito para mí mismo y quizás para otros también. Era uno de esos hombres. Pero aquí encontramos a esta mujer, dice, nos obligó a hospedarnos, a quedarnos. Aquí vemos algo muy importante. Al instante, algo sucedió en la vida de esta mujer. Creyó en Cristo y se vieron frutos al instante. Cumplió con esa palabra, que los que reciben a uno de los discípulos de Cristo, lo reciben a Él. Si le damos de comer a alguien, le estamos dando de comer a Jesús. Y aquí esta mujer dice que le obligó a quedarnos en su casa. Probablemente, como dije antes, no estaban en un lugar muy cómodo. Y fueron allí. Tendrían una casa amplia para recibirlos. Y allí fueron a posar. Mira, hermanos, a veces con tristeza debemos decir que encontramos a algunos de nuestros hermanos que para ir a predicar a algún lugar están esperando una gran recepción, exigen hoteles importantes. Recuerdo una vez que fui a Canadá y se realizaba una convención de la Asamblea Cristiana allí en Toronto, Canadá, y me invitaron a predicar un grupo de pastores latinos. Y cuando terminó la predicación me dijeron: queremos hablar con usted, pastor. Bueno, queríamos preguntarle algo. Ellos habían tenido una no muy buena experiencia con un pastor muy reconocido de Argentina. Dice: nos pasó esto y nos cayó mal. Dice: nosotros habíamos preparado un hotel de 3 o 4 estrellas muy importante de la ciudad, muy importante, con muchos lujos, para él, su esposa y el grupo que venía con él. Pero él nos dijo esto: mire, mi grupo sí se queda en este hotel, pero mi esposa y yo queremos ir al Sheraton, ¿no? Lógico, todo corría a costa de este grupo de pastores. Dice: ¿le parece bien esto, hermano? Digo: mire, hermano, uno no tiene que exigir lujo ni exigir dinero para ir a predicar a algún lugar. Eso no es bueno. No estoy de acuerdo con esa forma de comportarse de algunos. No estoy juzgando, yo no voy a hacer nombre, no lo voy a nombrar, pero realmente, hermanos, estos queridos misioneros fueron a una casa de una persona que se había convertido hacia unos momentos antes. Es decir, no debemos pretender lujos,
como siervos de Dios. Así que aquí encontramos a esta mujer Lidia abriendo su corazón. Qué importancia que tiene la mujer en las cosas de Dios. Muchas veces encontramos mujeres que realmente fueron las que iniciaron el camino para toda su familia. Fueron las primeras que creyeron. Aún mirando los evangelios, las primeras que fueron a la tumba fueron mujeres. Las primeras que fueron a la tumba fueron mujeres. Y había un grupo de mujeres que servían y ayudaban en el ministerio a Jesús y también a Pablo y a otros siervos. Es decir, la mujer siempre ocupó un lugar importante dentro de la vida de Dios y de la vida cristiana. Hermanos, los que más le han dado lugar en este tiempo, donde se habla de feminismo y de tantos otros ismos, realmente que le ha dado más lugar quizás a la mujer, porque para Dios no hay hombre ni mujer, no es que le estamos dando, es lo que le corresponde. Ha sido la iglesia cristiana. En otras religiones realmente se la sojuzga y se la deja en un lugar muy secundario. Y aquí vemos entonces a estas mujeres que se reunían para orar y a Lidia que Dios le abrió su corazón. Y siguieron ahí predicando. ¿Y qué sucedió después? Fíjese, siempre que Pablo predicaba, habían personas que creían, gloria a Dios, pero también había oposición. Él cada vez que iba a alguna ciudad, a algún pueblo, tenía esos dos resultados, ¿no? Gente que creía y gente que se oponía. No podemos esperar otra cosa en estos tiempos. Va a suceder lo mismo cuando vayamos a predicar, cuando prediquemos el Evangelio, cuando denunciemos el pecado. Va a producir reacción y va a haber oposición hacia nuestro mensaje, hacia el mensaje de Cristo. Y dice que una joven adivina le seguía todos los días diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, no estaba diciendo ninguna cosa indebida, no estaba diciendo estos hombres son malvados, estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu inmundo el que estaba en esa muchacha, la que le impulsaba a decir eso. Es decir, y los medios, hermanos, no justifican, no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Los medios tienen que ser tan santos como el fin, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos, con el marketing. Bueno, hagamos propaganda para que la gente venga. Y a veces he visto algunas invitaciones a un culto, a alguna reunión, que exalta al predicador, a la persona, y da promesa, por ejemplo, de que todos van a recibir un milagro, o que todos van a ser sanados. Y realmente uno después ha visto personas decepcionadas que han vuelto a su casa, que le habían prometido quizás una sanidad y no la recibieron. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno. Muchas veces Jesús sanó a uno en ese lugar donde había aquel paralítico, el estanque, donde había aquel paralítico, lo sanó a él. Otra vez sanó a todos. Dios hace las cosas como Él quiere. Tengamos cuidado con la propaganda. A veces sobresale tanto el hombre y al final se dice el mensaje de Jesús, o ni se nombra a Jesús. El marketing, el fin no justifica los medios. Ese medio que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian en el camino de salvación, no era un medio justo. Y Pablo, en el nombre de Jesús, echó fuera ese espíritu inmundo que estaba en esa chica, y ahí surgió la oposición. Los amos de esta chica lo denunciaron a Pablo, y se le está enseñando cosas que no tienen que ver con nuestras costumbres. Sí, hermanos, cuando nosotros denunciamos el pecado,
cuando nosotros denunciamos la maldad, cuando nosotros nos oponemos al aborto, a la ideología de género y tantas otras cosas, vamos a tener oposición. Se los aseguro, va a haber oposición. Hay algunos que quieren ser tan populares que nunca hablan de estas cosas y predican lo que la gente quiere oír, pero la gente no se va a convertir de esa manera y entonces debemos denunciar lo que está malo. Debemos sí hablar de pecado y de todo lo que encierra esto. Tengamos cuidado con promesas falsas, con promesas que luego no se cumplen. Tengamos cuidado con el marketing. ¿Qué le sucedió a estos hombres de Dios? Pablo y Silas fueron echados en la cárcel y se lo azotó mucho, y se lo azotó con varas. Ahí en Corintios, 2 Corintios, cuando habla de los sufrimientos por los cuales pasó Pablo, dice, y 3 veces fui azotado con vara. Es decir, esta es una de esas 3 veces en que Pablo fue azotado con vara. Me imagino cómo habrá quedado su espalda, cómo habrá quedado su cuerpo herido, lastimado, y se le pusieron cepos. Es decir, estaba realmente en un estado muy crítico, dolorido, lastimado, herido. Habrán dicho, ¿hicimos bien en venir a Macedonia? ¿Fue de Dios que hayamos venido? ¿Era esto lo que nos esperaba? No nos esperó un grupo de personas para darnos la bienvenida, para ubicarnos en la mejor posada del lugar. No nos aplaudieron cuando predicábamos el mensaje. Y ahí estaban, heridos, lastimados y en la cárcel. Ahí lo vemos, a Pablo y a Silas. ¿Y qué hacen ellos ahí en la cárcel? ¿Se quejan? Dicen, ¿qué pasa, Silas? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos de mal? Predicamos a Cristo. ¿Por qué estamos en este lugar? No recibimos ayuda. La Biblia dice que a veces es necesario que por muchas pruebas y aún tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No es que hicimos algo malo. Y ahí estaban estos 2 hombres. Pero ¿qué es lo que hicieron? Aquí tenemos el recital de Pablo. Lo que yo llamo el recital de Pablo y Silas. Dice que comenzaron a orar. Mire, hermanos, mire este cuadro. Imaginémonos, generalmente cuando se hace un recital, siempre hay algún folleto invitando a los hermanos y a la gente a asistir. Nos dicen el lugar, nos dice quién va a ser el cantante o el grupo que va a cantar o el coro que va a cantar. Nos dicen la hora que va a comenzar el recital. Nos dan datos y generalmente la gente va, le gusta la música. Miremos un poquitito este recital de Pablo y Silas. Vamos a ver lo que dice allí. Era un dúo. Un cartel de propaganda diría, venga a escuchar al dúo de Pablo y Silas. No sé quién era el tenor, no sé quién era el barítono, pero ahí estaba el dúo formado por Pablo y Silas. El lugar, siempre para un recital en lugar. En nuestro tiempo un estadio, un lugar abierto, lo que sea, una iglesia. El lugar, la cárcel. Es un lugar un poco extraño, ¿no? La cárcel. Venga a escucharlos. Van a cantar en la cárcel. El escenario se va a montar en la cárcel de más adentro. El escenario se va a armar en el calabozo de más adentro. Generalmente era el más oscuro, donde se ponía la gente más peligrosa, en el calabozo de más adentro. El dúo va a cantar en la cárcel y el escenario se va a montar allí, en el calabozo de más adentro. La hora de comienzo
de este recital era a la medianoche. A la medianoche van a comenzar a cantar. ¿Cómo era el aspecto? Vio que ahora para los recitales, las canciones usan luces de colores, ellos ponen lo que se conoce, ¿no? Tenían efectos especiales, ponen efectos especiales, ¿no? Para hacer más llamativo la canción o el recital, etc. ¿Cuál era el aspecto de este dúo? Las espaldas las tenían sangrando y estaban con sus pies o con sus manos en un cepo. Ese era el aspecto que tenían. No era muy impactante el aspecto de estos cantantes, ¿no? El programa entonces comienza y se comenzaron a orar y a cantar. Primero orar, siempre primero la oración. Debemos orar, debemos clamar a Dios. Todas nuestras reuniones, todo lo que hacemos debe comenzar con la oración. Comenzaron a orar y a cantar. Y usted dice, pero bien, vimos al dúo que iba a cantar, el lugar, la cárcel, el escenario, el calabozo de más adentro, cómo estaba este dúo, y el público fue gente. La pregunta es, ¿había mucha gente? Dice la Biblia que los presos les oían. Qué sorpresa, ¿no? Que los presos que estaban ahí, quizá algunos asesinos, ladrones, de pronto sienten la canción que empieza a venir del calabozo de más adentro. Y empiezan a escuchar su letra. Y ahí estaba el público, los presos los oían, dice. Y déjenme decir algo más, hermanos. No solamente los presos los oían, Jesús los estaba escuchando. Los cielos estaban escuchando a todo siervo de Dios. No solamente los presos, sino Jesús y los mismos cielos estaban escuchando a estos dos hombres de Dios. Y usted dice, ¿cuál fue el resultado de este recital? Generalmente uno dice, bueno, estuvo lindo, me gustaron las canciones que entonaron, me gustó ese solo, fue impactante todo lo que hicieron en el escenario. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Quizás alguno puede decir, bueno, económicamente salimos hechos, o pudimos recibir un dinero extra, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El primer resultado, hermano, ¿sabe cuál fue? Los cielos se conmovieron. La canción, los himnos que cantaron, conmovieron los cielos. Yo me imagino, no hubo un aplauso de los presos, pero los ángeles habrán aplaudido. Los cielos se conmovieron. Dice que la cárcel comenzó a temblar desde los cimientos. Desde los cimientos, imagínense el primer resultado que vemos. Lo primero que vemos es el poder de Dios manifestándose. El poder de Dios acompaña siempre a los suyos. La cárcel comenzó a temblar. El poder de Dios comenzó a hacer temblar aquella cárcel. El primer resultado, el carcelero que habitaba unas habitaciones ahí mismo en la cárcel, cerca de la cárcel, en una casa contigua, al ver esto salió corriendo. ¿Qué está pasando? Y vio las puertas de las celdas abiertas y dice que tomó un arma para matarse. Dice, he fallado en mi responsabilidad, no he cuidado lo que me dieron a cuidar. Las puertas se escaparon todos. ¿Qué voy a decir ahora? Y estaba ya dispuesto a matarse. Y allí clamó Pablo. Dijo, no te hagas daño, pues estamos todos aquí. Y dice que aquel carcelero fue y se arrodilló temblando a los pies de Pablo y de Silas.
y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, el carcelero, aquel hombre, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre literalmente pasó de muerte física porque se quería matar, y de muerte espiritual porque estaba ya muerto espiritualmente, y pasó de muerte a vida. El resultado de esa canción, el resultado de ese himno o de esos himnos que cantaban Pablo y Silas, hizo que este hombre con toda su casa se convirtieran al Señor. Y dice que inmediatamente comenzaron a sanar las heridas que tenían Pablo y Silas. Las heridas estaban lastimadas. Aquella mujer, recuerdan, Lidia, tuvo una actitud cristiana ya al hospedar a estos misioneros. Y este hombre comenzó a curar heridas. ¿Qué es la función de la iglesia? Curar heridas. Aquí vemos entonces el segundo resultado en la vida de este hombre. El tercer resultado que podemos ver, hermanos, es que Dios está siempre con nosotros en la hora más dura, cuando pasemos prueba, cuando pasemos dificultades. Dios va a estar con nosotros. Era imposible cantar en medio del dolor. ¿Pero sabe qué? Es un milagro que Dios hace. Él muchas veces pone un canto en nuestros corazones en la hora más dura. Pone una oración en nuestro corazón en la hora más dura. Dios está con nosotros. Uno diría, ¿cómo podían cantar en el estado que estaban y después de lo que había sucedido? Porque Dios estaba allí. Dios estaba con ellos. Él estaba acompañando a sus siervos, a sus hijos. Él puso las canciones en el corazón de Pablo y de Silas. Él va a estar con nosotros siempre en la hora más dura. Él estuvo con Daniel en el foso de los leones. Él estuvo con los 3 muchachos amigos de Daniel cuando fueron echados en ese horno de fuego. Él está en la hora más dura y muchas veces pone un canto en el corazón. El otro resultado, nace una iglesia. Ahí vemos los primeros frutos de una iglesia que iba a bendecir la vida de Pablo. Mire, todos tenemos un lugar donde ir después de un día de trabajo, de lucha, o después de salir a hacer alguna tarea. Todos tenemos un lugar donde encontramos paz, donde descansamos. Generalmente es nuestro hogar. Pablo era un hombre que medio solitario en ese sentido. Su hogar en Tarso, estaba en Tarso, pero allí cuando predicó fue rechazado. Pero Filipos, fíjese, llegó a ser un oasis en la vida de Pablo. Esa iglesia que surgió en Filipos, resultado de haber viajado, de haber obedecido a Dios, realmente fue un oasis. Los hermanos de Filipos fueron una bendición en el ministerio de Pablo. Cuando él les escribe a los filipenses, dice en el capítulo 1, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En el versículo 8 dice, del capítulo 1, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Los quería a los filipenses. Dice, fíjese, dice, como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 15, dice, y ustedes, filipenses, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, fue una bendición esa iglesia que fue el resultado del mensaje de Cristo. Esa iglesia fue una bendición, era un oasis, era como Betania para Jesús. Era ese lugar donde Jesús iba cuando pasaba hacia Jerusalén, la casa de Lázaro, de Marta, de María. Era su lugar donde le hospedaban y le amaban, se sentía cómodo. Filipos llegó a ser, o la iglesia de Filipos llegó a ser el lugar donde él hallaba descanso. Él sentía el amor genuino de esos hermanos. Hermanos queridos, fíjese, nuestra misión, entonces mirando esto, tenemos una misión, hermanos. Salió fuera de la puerta y predicó el Evangelio. Salgamos como iglesia fuera de la puerta. Hay plazas esperándonos, hay barrios esperándonos. Tenemos que tomar esa iniciativa. Hay personas que se van a acercar. Prediquémosle de Cristo como hizo Pablo con Lidia y como hizo Pablo con el carcelero. Les habló de Cristo, los llevó a los pies de Cristo. No nos avergoncemos en este tiempo de hablar de Cristo. Vamos a tener oposición, pero va a haber maravilloso resultado, como vimos aquí. Alguien podía ser, el resultado fue que le azotaron con varas. No, el resultado es todo esto. Los cielos se conmovieron. El carcelero recibió a Cristo. El poder de Dios se manifestó estando al lado de sus siervos y nació una iglesia. Todo eso son los resultados. Todo eso fue el resultado del trabajo, y que podamos ser una iglesia hospedadora como fue Lidia, y ser una iglesia que contenga a la gente, que sane las heridas. A la iglesia van a llegar muchas personas heridas, lastimadas, con fracasos. Es la función de la iglesia sanar heridas y contener a las personas. Y hay una promesa, Señor, hermanos queridos, en medio de la prueba, Dios estará con nosotros. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús estaba allí mirando y estaba en el corazón y fortaleciendo a aquellos dos siervos de Dios, a Silas y a Pablo, cumpliendo la promesa. Yo estoy con ustedes en esta cárcel y voy a poner un canto en su corazón. Hubo resultados. Siempre va a haber resultado cuando obedecemos lo que el Señor nos manda. El varón macedónico dijo, pasa y ayúdanos. Ellos no se preguntaron, ¿pero este fue el resultado? No, no era ese el resultado. Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan. Y aquí lo vemos. Personas convertidas y el nacimiento de una iglesia. La promesa es, yo estaré con ustedes. Dios está con nosotros, hermanos. En la hora más dura, Dios va a acompañarnos. Que podamos salir fuera de la puerta, cumplir con nuestra misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que lo prediquemos cuando nos parece o cuando no nos parece, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia. ¿Qué necesita Argentina en este tiempo? ¿Qué necesita nuestra ciudad? ¿Qué necesita la gente del mundo? Escuchar el poderoso mensaje de Cristo. Y Cristo va a acompañarnos. Y vamos a ver la obra de Cristo en personas convertidas. Si usted en esta mañana está escuchando el mensaje, abra su corazón. O escuche con atención. Escuche las palabras. Y entregue su vida a Jesucristo. Entregue su vida a Jesús. Y va a encontrar la paz que solamente Cristo puede dar a las personas. Va a encontrar el amor de Cristo
y va a encontrar sobre todas las cosas a alguien que va a acompañarle cada minuto de su vida, en las horas de sosiego y de paz, como en las horas duras y de prueba. Él va a estar a su lado en cada momento. Dios le bendiga mucho. Abrácese de Jesús. Oremos. Señor nuestro Dios, qué bueno que podamos meditar en tu palabra y ver tu obra. Señor, te damos gracias por los hombres que han obedecido a tu palabra, por las iglesias que obedecen a tu palabra, que salen fuera, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra gran comisión, de ir y predicar el Evangelio a toda la gente. Y Señor, debemos saber que va a haber oposición, pero que no nos achiquemos, no vayamos atrás, sino que prediquemos toda tu palabra, todo tu mensaje, que denunciemos lo malo, porque es lo que Dios quiere, es lo que hizo Pablo, echando fuera ese espíritu inmundo de aquella joven. Señor, que podamos ver una iglesia fuerte, que ayude a tus ministros, que ayude para que tu obra se extienda, como hizo la iglesia de Filipos, ayudando en el ministerio de Pablo. Señor, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tenía Pablo y Silas en la cárcel, ese gozo que tenían que les llevó a cantar, aún en medio del dolor físico, pueda estar en cada uno de nuestros corazones. Gracias Jesús, gracias Dios, en el nombre que sobre todo el nombre te bendecimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga mucho, hermanos.